¿sí? Además estoy trabajando en Data Science en una consultora. Ustedes son estudiantes del magíster Sí. de la carrera, ¿sí? Sí, yo acabo de entrar, así que no tuve estadística el semestre pasado. Ok. Bien, entonces empecemos. La profe me pidió que les hiciera un pequeño repaso de lo que es la distribución normal. Empecemos con las propiedades en términos generales. Una distribución normal, recordemos la distribución normal como todos la tenemos en la cabeza, es la función campana, ¿sí? Todo es como la recordamos, ¿verdad? ¿Y qué tiene? Tiene una única moda que coincide con la media y su mediana. O sea, es este punto que está aquí justo en medio. Bueno, este punto de en medio, la curva normal es asíntota al eje de las abscisas. Eso quiere decir que puede tomar cualquier, en teoría, puede tomar cualquier valor entre menos infinito y infinito, ¿sí? Asíntota significa que nunca toca, nunca cruza el eje el eje X, ¿no? Y por lo tanto el área que hay bajo la curva es igual a 1. ¿Sí? Si nosotros sumamos cada una calculamos todo, la integral, ¿verdad?, de esta área, la integral de esta curva para calcular el área, nos va a dar el valor 1, que es el valor total de la probabilidad. Además es simétrica con respecto a su media, y esto hace que la probabilidad de tener, a ver si ahora puedo dibujar, aquí está, dijimos que esta era la media, ¿verdad? La probabilidad de obtener valores hacia acá o obtener valores hasta acá es del 50%. La ¿Estás distancia, diciendo como líneas o no? Que no se veían. O sea, no sé. ¿no las ven? Sí, estoy No. dibujando. ¿A dónde? ¿Como arriba de Sí. la curva? Ah, no, sí, sí se ven. Pensé que está ahí como haciendo la línea vertical para delinearlo y no que no habían aparecido. Entonces sí se No, no, ve. ¿dónde está la curvita del... Estas flechitas, ¿verdad? Ahí. Sí, no, sí, 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 ¿Sí? sí se ¿Sí? ven. Ah, eso está. Ujú. Bien, ¿qué más? La distancia de la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva es igual a las desviaciones, la desviación típica, la desviación estándar. Cuando mayor sea la desviación, más aplanada va a ser la curva de densidad. O sea, acá lo que me falta es como el láser. No sé si PowerPoint lo tiene. No. Bueno, voy a rayar nomás y después borro. ¿Verdad? Es mientras más, si tenemos menor desviación estándar, esta curva va a ser más planita. El área bajo la curva, comprendida entre los valores situados aproximadamente a 2 desviaciones estándar, es este valor que aparece acá, ¿verdad? Va a tener una desviación estándar media de 0.95, que es lo que llamamos 95% de confianza, ¿sí? O el alfa 0.05. Me van a hacer estos cachitos hacia acá, ¿verdad? Entonces finalmente caer en los extremos de la curva hay un 5% de probabilidad. Un segundo. Eso nos dice que la desviación estándar estar a 2 desviaciones estándar de la media, estando en este trozo, tenemos un 95% de probabilidad. ¿Sí? Lo que es bastante confiable. La forma de la campana de Gauss depende de los parámetros de mu y teta, ¿verdad? Es la esperanza y la desviación estándar. La media indica la posición de la campana, que es esta línea que dibujamos en medio. Si la media cambia, la campana en sí se va a mover de izquierda, se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Se va a mover horizontalmente.
Y ¿O si no? perdón, ¿sí? ¿Esperanza y media son lo mismo? No. La media y la esperanza coinciden en la distribución normal. Ya. ¿Sí? No significa que sean lo mismo. ¿Sí? El valor esperado viene estimado desde la media. Acá estamos hablando media aritmética. Y luego lo que ya dijimos, ¿verdad? Acá dice que el valor de la desviación estándar nos dice qué tan dispersos son los valores respecto a la media. ¿Sí? O sea, que la curva se aplana. Si la curva se aplana, que es la curva en rojo, tenemos valores menos dispersos. Y para recordar, una distribución normal está dada, se cambiaron todos los signos. Cuando tenemos una variable aleatoria x, va a tener una distribución normal con media mu que va de menos infinito a más infinito y una desviación estándar sigma. Si x tiene una distribución continua cuya densidad de probabilidad es la siguiente, o sea, la fórmula que tenemos acá. Vamos a seguir esta fórmula que solamente depende de mu y sigma. ¿Sí? ¿Alguien tiene la mano levantada? Sí, es que ¿por qué aparece sigma mayor que sigma? Entre paréntesis. En la segunda línea. Sí, no sé qué, no me acuerdo qué decía ahí. Ya. Sí, lo que pasa es que se borraron varios signos. Lo voy a arreglar una vez que se los suba. Pero, Ya, en fin, gracias. lo que pasa es que depende de mu y depende de sigma. Perfecto, gracias. Y una vez que estandarizamos la distribución normal, lo que vamos a tener, en vez de tener la normal dependiendo de mu y sigma, vamos a tener la normal de acá normalizada en 0 y 1. ¿Sí? Y para eso tenemos que hacer una transformación donde z, también se cambiaron los signos acá, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a llevar mu a 0 y vamos a llevar la desviación estándar a 1. ¿Sí? Para eso hacemos un cambio de variables que nos permita hacer esa transformación. Lo podemos ver con un ejemplo después, pero finalmente quedamos con esta nueva fórmula, ¿verdad? Que solamente depende de x. Solo depende de los datos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo no. Eso es como un repaso súper general de lo que era la distribución normal, ¿verdad? Entonces ahora hagamos un ejercicio y se están uniendo más personas. Para los que se unieron recién, la ayudantía va a quedar grabada y desde la próxima semana, bueno, vamos a tener ayudantías todas las semanas a la misma hora, ¿ya? Para que lo tengan ahí agendado. Bien, entonces vamos con el primer ejercicio. Debido al error en las transmisiones entre las torres A y B, para enviar un mensaje binario, binario de 0 y 1, ¿verdad? Se envían los valores menos 2 y 2, donde menos 2 representa al 0 y 2 representa al 1. ¿Ya? Al valor recibido del otro lado de las torres es una variable aleatoria dada por m igual a x más n, donde n distribuye normal entre 0 normal 0, 1, y x representa el valor enviado por la torre, que puede ser un valor binario, ¿verdad? Puede ser 0, puede ser menos 2 o 2. Por ejemplo, si se quiere enviar 1 desde la torre A a B, entonces A va a enviar el valor 2. Si la presencia de ruido fue de menos 0,7, entonces B recibe 1.3. El codificador es bastante sencillo. Si el mensaje recibido es mayor o igual a 0,5, entonces se traduce en 1, caso contrario se traduce en 0.
Si el 75% de los mensajes que se quieren enviar son 1, determine la probabilidad de que haya un error en el mensaje. ¿Ya? Entonces desglosemos lo que tenemos acá. ¿Sí? Tenemos dos torres, ¿cierto? La torre A y la torre B. ¿Cierto? Y se envían señales, donde A puede enviar una señal que es 2 o una señal que es -2. ¿Cierto? Y acá va a haber cierto ruido, entonces B, con ruido, ¿verdad? Va a recibir un valor que va a ser el valor enviado, o sea, X menos ese ruido, ¿sí? Que es lo que llamamos M. Se va a recibir un valor entre -2 y 2, pero un valor continuo, ¿cierto? Puede recibir cualquier valor entre medio. No, perdón, puede recibir cualquier valor de menos infinito a infinito, ¿no? Porque el ruido acá puede hacer que este valor sea -10, -15, ¿sí? Sí. Es relativo. Pero sabemos que esto es una distribución normal 0, 1. ¿Sí? Entonces queremos saber cuál es la probabilidad de que el mensaje sea codificado como erróneo. Recordemos que -2 significa 0 y 2 significa 1. ¿Sí? Entonces X pertenece al conjunto 2 y -2, ¿cierto? Solamente puedo tomar esos dos valores. Y como dijimos, tenemos M, que es el mensaje recibido, igual a X, que es el mensaje enviado, más N, que es el ruido. Y la codificación, lo voy a volver a escribir acá, esto era M igual a N más N. ¿Sí? Y la decodificación dice que el valor va a ser 1, dice que el valor va a ser 1 si M es mayor o igual a 0,5 y 0 si M es menor a 0,5. Entonces, ¿cómo calculamos acá la probabilidad de error en términos generales? ¿A alguien se le ocurre? Bueno, vamos a tener dos casos, ¿sí? Dos casos donde puede haber error. Cuando la torre A envió -2 y el codificador dijo -2 será 0, ¿verdad? Entonces el codificador dijo 1, entonces B recibe 1, ¿cierto? Eso es un error. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que ocurra eso. Y el otro error puede ser al revés, cuando A envía 2 y el codificador recibe 0, ¿verdad? Porque 2 es 1. Entonces, ¿cuándo ocurre lo primero? Lo primero va a ocurrir cuando, cuando el ruido, perdón, cuando M sea mayor o igual a 0,5, ¿cierto? Si M es mayor o igual a 0,5, entonces B va a decir -1. Y si A envió un -2, no me lo escribí al revés, ¿cierto? No me corrige. Escribámoslo bien. Voy a escribir un poco más ordenado, ¿sí? Entonces, primero vamos con el caso para x igual a 2, ¿sí? Para x igual a 2, esto va a ser error cuando 0,5 sea mayor a m, ¿cierto? Si 0,5 es mayor a m, va a dar un 0. Y este debía dar 1.
Debía ser igual a 1. ¿Sí? Pero si m dice que es menor, si m es menor a 0,5, esto va a dar 0, por tanto va a ser error. Y m es x más n. ¿Cierto? Y lo estamos haciendo para x igual a 2, por lo tanto reemplacemos ese x por 2. Entonces acá va a haber error cuando n sea menos 1,5, ¿cierto? N sea menor a menos 1,5. ¿Sí? Si lo revisamos nos vamos a dar cuenta que si n es menos 2, por ejemplo, no, vamos a quedar justo en medio. No, está bien, si n es 2, menos 2 y x envió un 2 va a quedar 0. 0 es menor a 0,5, por lo tanto da 0. Y esto debía dar 1. ¿Sí? Por lo tanto estamos en el caso error. O sea, cualquier valor de n menor a menos 1,5 significa error. Ahora vamos para el segundo caso. Para x igual a menos 2. ¿Sí? Para x igual a menos 2 nosotros queríamos que diera 0. ¿Cierto? Eso es lo que tenía que recibir la torre B. Entonces, para que haya error, va a tener que 0,5 tiene que ser menor o igual a m, ¿cierto? Porque ahí es cuando da 1. Y m es x menos va más n. X en este caso es menos 2. Despejamos n. ¿Sí? Entonces, para cualquier valor de n mayor o igual a 2,5. ¿Cierto? Entonces, acá ya tenemos nuestros casos donde se produce error, y como sabemos que n distribuye normal 0,1, podemos calcular la probabilidad de esto. O sea, simplemente tenemos que calcular primero el caso 1, la probabilidad de que n sea menor a menos 1,5. Y para eso podemos usar las tablas de normal, y necesitamos transformarlos, porque conocemos cuando n es menor a un valor positivo. Entonces acá tenemos que aplicarle, sacar el menos, dicho de mala manera, sacar el menos hacia afuera, ¿verdad? Y eso es 1 menos la probabilidad de n menos 1,5. ¿Y eso por qué? Es porque la normal es simétrica. ¿Sí? Como la normal es simétrica, nosotros sabemos que tener la colita de la izquierda, que sería el valor de n menor a menos 1,5, es lo mismo que tener a 1, que es el total, menos la colita de la derecha, que son exactamente iguales. ¿Entiendes? Por eso lo podemos transformar así. Y esto sí lo podemos calcular directo desde las tablas de normal. Luego necesitamos para el caso 2 la probabilidad de que n sea mayor o igual a 2,5. ¿Sí? También lo mismo, no conocemos n mayor o igual a 2,5 porque las tablas nos entregan el menor o igual, entonces lo transformamos y esto va a ser 1 menos p n menor o igual a 2,5. De acá lo tenemos que buscar en las tablas de normal. ¿Sí? Yo ya lo tengo anotado. Esto es 0,933193 y este es 1 menos 0,93. ¿Sí? Ese valor lo sacamos directo de la tabla. Bien, entonces ahora podemos calcular cada uno de estos valores. Esto es 0,0668 y esto es 0,006 aproximadamente. ¿Sí? Entonces, este valor corresponde a la probabilidad de error dado que x es igual a 2. La probabilidad que hay de error cuando la torre A envía un 2. Y esta es la probabilidad de error dado que x es igual a menos 2. ¿Sí?
Ahora tenemos que sumar ambas probabilidades, ¿verdad? Pero no es una suma directa porque acá nos dice que el 75% de los mensajes enviados que se quieren enviar son 1. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer una suma, pero una suma ponderada por la cantidad de unos que se enviaron y la cantidad de ceros que se enviaron. ¿Sí? Con pesos, en otras palabras. Entonces acá vamos a sumar, vamos a poner la cantidad que se enviaron fue 1 y 1 era 2, así que 75% de lo que salió de la torre A fueron 2. 0,75 por la probabilidad de error dado x igual a 2, más 0,15, que son lo que resta, ¿verdad? El 15% que resta, de la probabilidad de error dado que x es igual a menos 2. Se envió 75% de 1, por tanto 15% de... 25%. 25% de ceros. Y ahora ya tenemos todo calculado, ¿verdad? Entonces es reemplazar y calcular el valor final. Y esto da 0,051 aproximadamente. Por tanto, el error es de aproximadamente un 5,1%. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta ahora todo bien. Ya, buenísimo. Entonces, esto lo podemos hacer directamente en R. Sí, yo... lo tengo hecho. Acá está. No sé si lo puedo pegar desde acá. Sí. Solo, como ya lo hicimos, para no hacer todo de nuevo. ¿Sí? Entonces, la probabilidad, tenemos que calcular, como ya lo vimos, la probabilidad cuando... Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, la R. Sí, ya. Cuando n es menor a 1.5 y cuando n es menor a 2.5. Entonces acá, bueno, para no escribirlo directamente nomás, lo creé como una variable aparte. Sí, y la función p-norm, es la probabilidad de la normal dada ciertas variables, ¿verdad? Acá tenemos que entregar el valor del que n es menor, pero eso siempre lo escribimos como menor que, luego la media y la desviación estándar, ¿sí? Y era desviación estándar 0 y 1. Bueno, el resto de los parámetros son en realidad. Y luego el error va a ser 1 menos eso, ¿verdad? Porque recordemos que lo habíamos dado vuelta, ¿sí? Que esto era menos 1.5 y esto era mayor que. O sea, acá también va a ser lo mismo, pero 1 menos. Y luego simplemente hacemos la fórmula. Lo mismo. Entonces, si corremos esto, podemos chequear que estaba bien nuestro valor. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Todo claro, gracias. Ya.
Se vamos a lo siguiente. El siguiente tema era modelos lineal simple. Entonces, en resumen, el objetivo de hacer un modelo lineal es ajustar el modelo. Nuestro primer objetivo va a ser siempre ajustar el modelo que explique la relación entre las variables x e y. Y luego el segundo objetivo puede ser predecir el valor de la variable dependiente conociendo los valores de x, ¿verdad? Eso es lo que queremos finalmente, teniendo un set de datos muestrales, poder predecir el valor que podría tener uno de los que no tenemos dentro de las muestras. Y esta es la fórmula que la vieron en clase, ¿verdad? Beta 0 más beta 1 por x más el error igual a y, donde y es la variable dependiente, x la independiente, beta 0 y beta 1 son los coeficientes de regresión, ¿no? El intercepto y la pendiente. Y es el error aleatorio, ¿sí? Que va a ser, este error aleatorio va a ser todo lo que no explica la parte lineal del modelo, o sea, lo que nuestra fórmula final entreguemos siempre va a tener cierto error, ¿cierto? Y este es está definido como es. Entonces veamos cómo en mínimos cuadrados, cómo calcular con mínimos cuadrados. ¿Sí? Que esto también lo vieron en clase, lo vamos a ver en un ejemplo pequeñito para poder dibujar, verlo como de forma más explícita. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Y vamos a tener acá puntos cualquiera. Acá vamos a tener x1, y1, ¿verdad? Toda nuestra muestra. Okay. Esto es y4. Bueno, se entiende. Y lo que nosotros queremos calcular es la recta de mínimos cuadrados, o sea, la recta que pase entre medio de los puntos, que tenga menor distancia. Acá este va a tener este error, ¿verdad? Este segundo punto va a tener este error, este va a tener ese error, y este va a tener acá, ese error, ¿cierto? Que le vamos a llamar D. ¿Sí? O sea, acá vamos a tener el error de 1, el error de 2, el error de 3 y el error de N. ¿Sí? ¿Cuántos puntos tengamos? Entonces recordemos que la fórmula de la recta es I igual a X más B. Y lo que nosotros no conocemos es A y B. ¿Sí? Son términos generales, son nuestro beta 0 y beta 1. Y tenemos que determinar cuántos A y B para que de 1 al cuadrado más de 2 al cuadrado más de 3 al cuadrado más de n al cuadrado sea mínimo. ¿Sí? Pues eso se llama método de mínimos cuadrados. Que el error que tiene cada uno de los puntos con la recta, o sea, la distancia o proyección, porque está en una línea, está la línea vertical, ¿verdad? Del error, sea lo mínimo posible. Entonces, si escribimos esto como un conjunto de ecuaciones, vamos a tener para el punto 1, para x1, vamos a tener para x1, y1, vamos a tener la ecuación ax1 más b aproximadamente y1. ¿No?
Luego AX2 más B va a ser aproximadamente I2. Y luego AXN más B va a ser aproximadamente IN. ¿Sí? Eso sí lo escribimos en términos de ecuaciones. ¿Por qué aproximadamente? Porque los valores que nosotros vamos a fijar para A y para B son una aproximación lineal del valor, ¿verdad? Son este punto que está en la recta. ¿Sí? Entonces va a tener cierto error con respecto al irreal, ¿cierto? Este es el irreal. O sea, si este conjunto de ecuaciones lo traspasamos a matrices, vamos a quedar con, lo voy a escribir en el orden que siempre se escribe, ¿sí? Una matriz que va a tener todos los valores que acompaña a A y B. B y A. Siempre se escribe así. Esto va a ser igual al vector I, ¿cierto? Entonces la primera ecuación es B por 1 más A por X1. ¿Sí? Y esto va a ser igual a I1. De la segunda ecuación sale que A por X2, B por 1. Y así hasta que llegamos a XN y B por 1. Y todo esto es igual a sus respectivos I. ¿Ya? Y ahí tenemos las ecuaciones matriciales que habían visto. Bien, entonces de acá, para obtener esta diferencia de mínimos cuadrados, la diferencia va a ser el módulo, vamos a llamar a esto, para ir con la nomenclatura, M, a esto Z, y a esto I. Entonces el módulo de M por Z menos I al cuadrado corresponde a D1 al cuadrado más D2 al cuadrado más D3 al cuadrado y así hasta Dn al cuadrado. Entonces simplemente tenemos que calcular el módulo de esta matriz y elevarla al cuadrado. Recordemos que el módulo es la raíz de todos sus elementos al cuadrado. Si se fijan acá, M es de n filas por 2 columnas. Z es de 2 filas por una columna. ¿Sí? Entonces al multiplicar M por Z nos va a quedar, M por Z va a quedar de dimensión N por 1. ¿Sí? Que podemos restar con I perfectamente porque tienen las mismas dimensiones, ¿cierto? N filas por N columnas, va por una columna. Y las restamos directamente y como tenemos simplemente un vector de una dimensión podemos calcular el módulo. ¿Sí? Y lo elevamos al cuadrado para eliminar la raíz y nos quedaría esta diferencia. Eso en términos generales. Entonces, ¿alguna pregunta acá? O sea, para la transformación a las matrices. Todo bien. Entonces hagamos este ejercicio que también es súper chiquitito, pero que lo podemos ver gráficamente. ¿Sí? Dice, determine la recta que mejor aproxima los datos 0, 1, 1, 2 y 2, 4. Entonces tenemos 0, 1, 1, 2, y 2, 4. Nosotros queremos esta recta que va a pasar como entre medio de ahí. Entonces partamos por
nuestra fórmula general de la recta, ¿sí? O lo pueden escribir con beta como deberíamos escribirlo en este curso, ¿verdad? Pero uno está más familiarizado, en realidad. Y tenemos que evaluar cada uno de los puntos, ¿verdad? El punto primero, el punto 0,1 va a ser A por 1 más B por 0 igual a 1. Luego va a ser A por A más B por 1, aproximadamente 2, y A más B por 2, aproximadamente 4. Entonces, si esto lo pasamos a matriz, que ahora que ya estamos acostumbrados podemos escribir directamente las matrices, ¿cierto? Vamos a trabajar con matrices porque para grandes cantidades de datos no vamos a escribir todas las ecuaciones, solamente para recordar de dónde viene y poder visualizarlo de forma más fácil. Pasamos a la forma matricial. Entonces necesitamos encontrar los valores de A y B, ¿verdad? Para encontrar los valores de A y B, tenemos que despejar Z. Vamos a llamar, esto es la matriz A, esto es la matriz Z, y esto es la matriz B. Entonces, para poder despejarlo, podemos multiplicar por más bien vamos a hacer un arreglo de las matrices, ¿cierto? Vamos a ver cuánto A traspuesta por A y A traspuesta por B, ¿sí? Calculamos cada una de estas para poder obtener A traspuesta por A. Ay, tengo atrás. Por Z. Traspuesta por B. ¿Sí? Multiplicamos por A traspuesta a ambos lados de la ecuación. Entonces acá vamos a quedar con, transponemos A, 1, 1, 1, 0, 1, 2. Esto es A, 1, 1, 1, 0, 1, 2, por Z, que es AB, y esto es igual a A traspuesta, 0, 2. Esto es B, 1, 2, 4. Entonces multiplicamos cada una de estas. Y luego podemos aplicar, hagamos la multiplicación primero. Yo me la salté directo, bien. Acá nos va a quedar 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1, luego 0, 1, 2, luego 1 y 2, y 1 y 4. ¿Listo? Por AB. Y acá va a quedar 2, perdón, 1 por 1 más 2 más 4. Luego 2 más 8. Luego 1, 2 y 4, 7, ¿verdad? Estoy puro leyendo. Ya hice el completo. Ahí está. ¿Sí? 7 y 10. ¿Ya? Y ahora sí, como tenemos una matriz cuadrada invertible, podemos aplicar la invertida de la matriz de la izquierda.
¿cierto? Vamos a aplicar acá, vamos a multiplicar a ambos lados por 3, 3, 3, 5 a la menos 1 para obtener A y B. A y B va a ser igual a 7,10 por la inversa de esto. Y la inversa de esto es 1 sobre el determinante, 1 sobre 15 menos 9 por 5 menos 3 y 3. ¿Sí? ¿Está bien? Cambia de posición, cambia así. Ah, excepto que lo escribí al revés. Si multiplicamos una matriz por la izquierda, tenemos que multiplicar el otro lado por la izquierda. Si no, no nos van a dar las dimensiones. ¿Sí? Lo escribí al revés. Y ahora solamente nos queda multiplicar esta matriz. Y acá nos da, si hacen la multiplicación, va a ser 7 por 5 menos 3 por 10 sobre 6. 5 sextos. Y abajo 7 por menos 3 más 10 por 3, que son sobre 6, 3 medios. ¿Sí? Y ahí tenemos los valores de A y B. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente lo mismo cuando hacemos la regresión o el modelo lineal en R o los hacemos por partes con la matriz o con la fórmula directa, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es esto, para que tengan la visualización. ¿Alguna pregunta? Acá tuvimos que multiplicar por la traspuesta para poder formar una matriz invertible, ¿sí? Esa es la razón. No sé si lo había dicho. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Entonces iba a ser aproximadamente 3 medios más 5 sextos por X. ¿Sí? Se va a hacer nuestro... bueno, más bien, ese está bien escrito sin gorro porque es aproximado. Esto sería igual a nuestro I gorro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos con el siguiente, este lo vamos a hacer directamente en R. Dice, un estudio llevado a cabo en Italia, 10 pacientes con hipertrigliceridemia. Se sometieron a una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos para investigar si había alguna relación entre estas variables. Las tablas muestran los valores antes de comenzar la dieta. Entonces, finalmente lo que queremos saber es si hay alguna relación entre los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos. Y por supuesto, ¿cuál es la relación? Olvidé copiar las preguntas, pero se las escribo. ¿Sí? Entonces voy a compartir en el R. Bien. Yo había escrito en alguna parte. Sí. Los datos para no volver a escribirlo. Acá está. ¿Sí? Esos son nuestros datos. Los pacientes, que eran 10, el nivel de colesterol y los niveles de triglicéridos. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta dice, construye un diagrama de dispersión de los datos. Para construir, primero voy a construir un data frame, una tabla tipo data frame que contenga las tres variables.
Ahí está. Ahí está nuestra tabla con lo que nos entrega. Entonces hagamos simplemente un plot de las variables que nos interesan, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Antes de eso, pongamos algunos datos que tenemos que notar, ¿sí? ¿Cuál va a ser nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente? ¿Sí? En este caso, la variable independiente va a ser el colesterol. La independiente va a ser, perdón, y la dependiente va a ser los triglicéridos. Y queremos identificar la relación entre ambas. Entonces, ahora, ahí está, grafiquemos estos dos, ¿sí? Primero el nivel de colesterol, la variable independiente, y nivel de triglicéridos como variable dependiente. Y ahí tenemos nuestros datos. Entonces acá podemos visualizar si es que tienen alguna tendencia lineal o no. Hay veces que va a ser súper claro que los datos en el dibujo, en el diagrama, tienen una forma media lineal y que nos puede dar el primer indicador de que esto puede ser modelado con un modelo lineal, ¿verdad? No es algo que podamos decir a simple vista y que con eso sea todo, ¿verdad? Tenemos que tener otros parámetros, otros supuestos que probar, pero nos da el primer acercamiento, ¿verdad? Si esto lo tuviéramos como una curva, podemos decir, esto no es tan lineal, quizá es algo más exponencial o no sé. Entonces, es nuestro primer acercamiento siempre. Y por supuesto, siempre podemos estar equivocados en lo que vemos a simple vista, pero como digo, es un primer acercamiento. Entonces, la segunda pregunta es, ¿existe evidencia de relación lineal entre los niveles de colesterol y triglicéridos? A ver si puedo cortar. Ahí está. ¿Qué podemos usar? Podemos acá calcular un coeficiente de correlación, ¿no? Acá como estamos trabajando con datos numéricos continuos, ambos, podemos usar el coeficiente de correlación de Pearson, que está directo. Entonces en R es core y las variables que queremos correlacionar. Nivel colesterol y nivel triglicérido. Y nos da un 0.6. Recordemos que el coeficiente de correlación va desde -1 hasta 1. Entonces, si más cerca de 1 significa una correlación positiva fuerte, mientras más cerca de -1, una correlación negativa fuerte, una relación inversa fuerte, y mientras más cerca de 0 es que no hay correlación entre los datos. ¿Sí? Entonces acá tenemos un 0.6, 0.65, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay una relación directa en el nivel de colesterol y el nivel de triglicéridos antes de la dieta. Creo que no es muy fuerte, ¿verdad? El valor de coeficiente es más cercano a 0.5 que a 1. O sea, no existe una evidencia fuerte de que un modelo lineal pueda ser un buen modelo para predecir los niveles entre ambos. ¿Sí? Pero bueno, sigue siendo alguna relación. Luego dice, estime el nivel de triglicéridos cuando el colesterol es 6.1. ¿Sí? Si tienen preguntas, me interrumpen nomás. Okay. En el chat hay una pregunta. ¿Les puedes enviar? Sí, quería si podía enviar las variables. Sí. Se las envío como texto nomás. Y ahí ustedes las copian.
Ahí está. Gracias. Bien, entonces para estimar los niveles de triglicéridos tenemos que encontrar nuestro beta 0, beta 1, ¿sí? O A y B, como lo estén llamando. Entonces vamos a usar, estamos directamente en R, los vimos paso por paso, ahora vamos a usar la función, ¿verdad? La función LM, que le tenemos que decir cuál es nuestra variable dependiente, o sea, nivel de triglicéridos, que va a calcular en función de nuestra variable independiente. ¿Sí? Y ahí nos entrega los resultados de, del modelo, ¿cierto? Acá tenemos el intercepto y acá tenemos el... ¿Cómo se llama? Oh, me quedé en blanco. Bueno, el número que acompaña a la variable independiente, que en este caso es nivel de colesterol. ¿Sí? Entonces vamos a tener, nos piden calcular el nivel de, estimar el nivel de triglicéridos cuando el nivel de colesterol es 6.1. ¿Sí? Entonces nuestra nivel, poner estimado de nivel estimado de triglicéridos. Ya lo veo. Va a ser menos 4. Ahí está. ¿Verdad? Menos 4 más el segundo, que es el 1,5 por 6.1. Ahí está, 4.9. O sea, acá tenemos nuestro valor estimado de triglicéridos con el modelo lineal, dependiendo de los datos que nosotros le entregamos, ¿verdad? Esta es nuestra muestra. ¿Alguna pregunta acá? ¿Podría explicar eso último que hiciste? Sorry, que estoy cuidando una perrita y es demasiado invasiva, no caché. No te preocupes. Esto, la fórmula, En el net. Sí. mira, cuando tiramos el modelo, ¿sí? Al modelo nos arroja el valor de nuestro beta 0 y nuestro beta 1, ¿verdad? Nuestro valor del intercepto y el valor que acompaña a la variable independiente. Entonces solamente tenemos que formar la fórmula de nuevo. Este es el menos 4,7 y este valor de acá es el 1.5 que acompaña a nuestra variable independiente que nos están pidiendo que sea 6.1, ¿verdad? O sea, acá lo que me estamos haciendo es poner el estimador, va a ser igual a nuestro intercepto más el valor, el coeficiente, ¿no? Por X, ¿cierto? Y nuestro X en este caso es 6.1 porque es el que queremos estimar y lo que estamos buscando es Y, ¿cierto? Y B y A lo obtenemos desde el lineal, ¿sí? Y esta función es para sacar valores desde un objeto tipo clase, ¿sí? Tipo listado, como este. Simplemente ponemos el que queremos sacar, que en este caso son los coeficientes. Después tenemos los residuos y nos entrega un montón más de información del modelo, ¿sí? Que vamos a ir ocupando con el tiempo.
¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió eso? Yo quedé súper. Buenísimo. Ya. Entonces, estamos justo en la hora, quedó solamente, lo voy a, un segundo para cambiar de pantalla. Hicimos este ejercicio. Y luego vamos a hacer uno de estimador de máxima verosimilitud. Y acá tenemos el ejercicio. Lo voy a dejar arriba, ustedes pueden intentar hacerlo y lo hacemos al principio de la próxima ayudantía. ¿Bien? Por si tienen alguna pregunta. ¿Alguna Súper. pregunta en términos generales? Les dejo mi mail. Bueno, cualquier cosa me escriben por mail, cualquier pregunta que tengan, e incluso si encuentran que la clase necesitan que sea más, o sea, la clase de la ayudantía, ¿verdad? Que sea más teórica, que repasemos más los ejercicios, más cierta parte de la teoría, me dicen para preparar algo para la ayudantía, eso es súper flexible, así que me van diciendo para que sea de ayuda de ustedes al final. Oye, Stephanie, ¿Sí? no sé si lo conversaron con la profe, pero por lo menos con esta ayudantía estoy un poco más tranquilo, pero no sé si cacháis si